Y con estos temas de los seguros, de las AFPs, ¿no? ONPs, ¿cómo usted calcula económicamente? ¿Es muy bueno para el país, para la juventud, para la nueva sociedad, desde su punto económico? Muy buenos días y bienvenido a la radio, doctor Ramón. Buenos días, amigo, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todo el pueblo de Saguadero, Puno, toda la región Puno, toda la región Macrosur y a todo el Perú por su intermedio. Muchas gracias. Fíjese, las preguntas que usted hace son importantísimas para todo el pueblo del Perú. Hoy día precisamente hay una gran marcha acá en la ciudad de Lima y en diferentes capitales de provincias. Justamente la marcha es contra las AFPs, contra el saqueo, contra el fraude, contra la estafa que significan estas administradores de fondos que en los últimos 30 años de funcionamiento se han llevado la friolera suma de 30.000 millones de soles en utilidades, ganancias, comisiones y una serie de joyerías que le dio el gobierno de Fujimori cuando la creó con Carlos Boloña. Fíjense, usted es un hombre de empresa, un hombre que trabaja, un hombre que maneja una radio, al igual que el resto de sus socios, compañeros. A un empresario, a un gerente, a un ejecutivo se le mide por resultados. Si una radio, una televisora, una empresa no da utilidades, no da bienestar a sus benefactores, a sus beneficiarios, evidentemente las cosas están funcionando mal. En el Perú, en estos 33 años, las AFP solamente han servido para que un grupo de grandes bancos y financieras hayan obtenido las ganancias más grandes que no obtienen en ningún país del mundo. Y los grandes perjudicados, en lugar de ser beneficiarios, han sido los trabajadores dueños de esos aportes. Y eso lo ve usted en cifras. 30.000 millones de soles y se le está pagando pensiones irrisorias entre 400 a 800 soles. Los sueldos de un gerente de la AFP hoy, en cifras de la superintendencia, son 120.000 soles mensuales. Eso es una locura. O sea, están ganando 1.400.000 soles de sueldos estos gerentes en las AFPs. ¿Y para qué han servido esos fondos? Esos fondos han servido para darle bienestar a los trabajadores aportantes, que son dueños de su plata, son dueños de esos ahorros, es un ahorro forzoso, pero ellos no tienen ninguna participación, ¿no es cierto?, en el directorio, en el manejo, en las colocaciones de ese dinero. ¿A dónde se va ese dinero? ¿A dónde se va ese fondo? Para financiar, ¿no es cierto?, los negocios privados de los 4 grupos empresariales que son dueños de esas administradoras, de esas sociedades anónimas. El Grupo Romero, el Banco de Crédito, el grupo del Scotiabank, el grupo colombiano que maneja las AFPs Integra, ¿no? El grupo que tiene el manejo de la empresa Prima, ¿no? Que es la más grande que hay acá en el Perú. O sea, utilizaban un fondo más o menos que llegaba a 250.000 millones de soles y que se ha ido reduciendo por el retiro de aportes y hoy más o menos están manejando 120.000 millones de soles. La pregunta es, ¿qué han hecho con ese dinero? Ese dinero, digamos, le ha producido rentabilidad a los trabajadores, ¿no? En lugar de que estas AFP le paguen a los trabajadores por el uso de su dinero, hacen todo lo contrario. Los trabajadores tienen que pagarle comisiones, seguro, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que estas AFPs han servido, ¿no es cierto?, para financiar negocios privados que no son de los trabajadores. Y ahora, como se les ha acabado, ¿no es cierto?, la posibilidad de seguir captando con los trabajadores formales a través del fujimorismo, ¿no es cierto?, porque ellos son los autores juntamente con Acuña y su partido APP y López Aliaga del Partido Renovación Popular, Somos Perú y Perú Podemos, han inventado ahora una fórmula de sacarle dinero a los consumidores a través de
de una sumas que se descuentan de las compras anuales, y no hay futuro para los jóvenes que pretenderían, digamos, tener una pensión de acá a 25 años. Es imposible que puedan tener aportes por 20 años y 60 años de edad. Eso es imposible aquí en el Perú, porque hay un alto grado de deserción. Entonces, esa es la razón por la cual acá en Lima los jóvenes, los muchachos, ¿no es cierto?, han salido a protestar, porque ven que no hay posibilidad de tener pensiones dignas, pensiones justas, para tener una vejez, digamos, sin las privaciones con las que pasa hoy un pensionista. Un pensionista de AFP recibe hoy día 250, 300 soles, y usted sabe que con ese dinero no puede vivir, pues. Y es un privilegio para las grandes empresas. A eso se ha sumado el problema de la prácticamente destitución de la fiscal de la Nación, ¿no? ¿Por qué la han destituido o la han suspendido por 6 meses el día de ayer este grupo fujimorista que controla la Junta Nacional de Justicia, nombrado por los congresistas de Keiko Fujimori, de López Aliaga y Acuña? Porque los 6 que están ahí han sido nombrados por esos congresistas, sencillamente porque van a ejecutar el fraude electoral, porque el fiscal de la Nación tiene injerencia, digamos, a través de sus representantes en ese jurado de elecciones. Y tienen el control de 4 votos de un total de 6. Por lo tanto, nadie le garantiza a usted que estas elecciones sean un fraude. Entonces, los muchachos están también protestando ahora por ese motivo. Hay un fraude en marcha y no hay posibilidad alguna ahora de que tengamos seguridad que esta elección va a ser transparente, porque tienen el control de la Fiscalía de la Nación y van a archivar todos los procesos, las denuncias que haya, digamos, contra estos parlamentarios que se van a la reelección. O sea, el panorama es bien complicado, ¿no es cierto? Y no tengamos la menor duda de que puedan ocurrir acá situaciones excepcionales. La marcha del día de hoy va a ser definitiva, ¿no es cierto?, en la suerte que vaya a correr, digamos, toda esta clase política corrupta acá en Lima y a nivel nacional. Bueno, complicado, ¿no? Lo que nos dice usted, complicado la situación en cuanto a la economía, ciertamente. Los jóvenes, nos preguntamos, doctor, la nueva generación, de hecho está los jóvenes que están preocupados por un tema de los seguros. Si nos podemos concretizar un poco más, puntual, ¿conviene o no conviene aportar hoy en día a las AFPs? ¿Estamos seguros para tener una vejez segura mañana más tarde? Puntual. En lo absoluto. Midamos, le expliqué al comienzo, midamos por los resultados. Son 32 años, ¿no es cierto?, de funcionamiento de las AFPs. Pregunte usted ahí en Puno a algún trabajador que tenga, o a un jubilado que tenga pensión de AFP. No. Si no tienen las pensiones que se le ofrecieron, porque se le ofrecieron pensiones de 2.000, 2.500 soles. Esa fue la promesa. No. Con los cálculos actuariales que se maneja hoy, es imposible, ¿no es cierto?, que los jóvenes, las nuevas generaciones que empiecen a aportar, puedan tener esas pensiones. No. Entonces, esto hay que cambiarlo, esto hay que hacer una gran reforma. ¿Por qué? Porque, mire, en la economía el asunto es muy simple, no hay lonche gratis. En la economía todo tiene un costo. Cuando esta gente se asoció con Fujimori para hacer este gran negociado, no lo hicieron por caridad, no lo hicieron por un deseo de filantropía. Vieron que había un gran negocio ahí en el manejo de las pensiones, al igual que en los peajes. En los peajes nosotros tenemos carreteras construidas con plata de nosotros, de nuestros impuestos, ¿no? Y han ganado en estos últimos 25 años lo que no ha ganado en Europa, no ganan en Estados Unidos, han ganado más de 20.000 millones de soles en los peajes, en utilidades. Y encima nos han demandado, ¿no es cierto?, por indemnizaciones que estamos pagando ahora. La Municipal de Lima acaba de perder un juicio ayer, ¿no es cierto?, por cerca de 200 millones de dólares, más o menos 800 millones de soles que tenemos que pagar acá los limeños, ¿no? ¿Por qué? Por unos contratos ley, por unos peajes que fueron entregados de manera delincuencial, ¿no es cierto?, en la época de Castañeda, y en la cual el cerebro era Cuchi, marrano, digamos, de Rafael López Aliaga, ¿no?, que ha tenido la desvergüenza, ¿no es cierto?, de irse a Puno
¿no es cierto? Y siendo responsable, ¿no es cierto?, conjuntamente con Dina Boluarte de la muerte de más de 59 ciudadanos acá, ¿no? Incluido puneños. Cuando han ido la señora, las madres puneñas acá, los han apaleado acá en la Plaza San Martín, les han metido el serenazgo, les han metido las han gaseado. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, ustedes que en Puno hayan recibido a ese sujeto, digamos, que ha menospreciado, ¿no es cierto?, a mujeres, niñas, cuando ha ido a protestar, ¿no?, por sus familiares fallecidos. Entonces, el panorama es sombrío, fíjese, para la juventud, y por eso ellos se han dado cuenta, muchos de ellos son universitarios. Es mejor, ¿no es cierto?, que tú puedas tener cuentas individuales, ¿no?, ahorradas en cajas de ahorro garantizadas por el Estado. En caso de que quiebre, el Estado te garantiza esos ahorros, o hacer renta vitalicia, ¿no es cierto?, con una pensión permanente, ¿no?, o colocar, digamos, tu dinero en fondos fijos, ¿no es cierto?, en fondos donde tú puedas tener una rentabilidad que te permita tener, digamos, la posibilidad de tener una pensión adecuada. Y de esta manera tú te olvidas el pago de comisiones, el pago de seguros, ¿no es cierto?, el pago de dinero, digamos, que se llevan estas empresas. Entonces, bajo todo punto de vista, eso tiene que anularse, ¿no?, y ir a una reforma integral, ¿no?, donde el asunto es muy simple. Miren, en la ONP tiene la posibilidad, reformando la ONP, de administrar esos fondos sin que te cueste a ti un solo centavo. Y la ONP tendría que pagarte a ti los intereses que te paga una caja a un promedio de 5, 6, 7, 8% en renta fija. Y tú no tendrías que preocuparte porque el Estado jamás va a quebrar. Y el Estado no va a sacar el dinero, digamos, para hacer inversiones que no sean productivas. Ahora se están llevando, de los fondos que hay en las AFP, se están llevando cerca de 100.000 millones de soles a hacer inversiones en el extranjero. En lugar de invertir ese dinero, en proyectos de desarrollo en Puno, que necesita proyectos de desarrollo, ese dinero está, digamos, siendo trasladado a empresas en el exterior, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, por donde usted lo vea, por las pensiones que se van a pagar, por el mantenimiento que le están cobrando a usted, por los intereses que usted tiene que asumir, por los costos de seguro que usted tiene que pagar, ¿no?, y por la colocación de esos fondos, eso solamente favorece a un cártel de empresas financieras que son propiedad privada de un grupo de oligarcas acá en Lima. Entonces, eso tiene que modificarse. Si no se modifica, hermanos, vamos a seguir en esta situación. Y la política que toda la vida han implementado del choro barato, ¿no? El trabajador trabaja de sol a sol, ¿no?, y obtiene poco beneficio, poco bienestar. Bueno, definitivamente lo vamos entendiendo de lo que es la economía en sí. Usted nos ha hablado, doctor, que habría una forma, o la forma sería de dar una reforma económica. ¿Cuál sería para usted como economista, ¿no?, y comprendedor en el tema, en cuanto a una reforma a estos seguros, ¿no? Uno, de hecho, piensa ahora que somos los jóvenes, ¿no? Queremos un futuro mejor para tener una vejez saludable, ¿no? Una vejez, como se dice, digna, ¿ah? ¿Qué hacemos nosotros, la nueva generación, frente a esta situación? ¿Vamos a esperar una reforma? Usted como economista y también, tenemos entendido, precandidato, va a darnos a conocer si esta situación se puede cambiar, porque ya lo aprobó el Congreso, ¿no? Y es una ley, está hecha. Ahora, si se va a venir, si se lo van a derogar nuevamente esta ley, o el nuevo Congreso observaría. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál sería, no, la reforma, doctor? No, ya, la ley esta que dieron ya se derogó parcialmente. No, ya la han modificado por la protesta de los muchachos, ¿no?
y tiene que derogarse totalmente esta ley y hacer una reforma. El asunto es muy simple, mire, para que entiendan. Pero esto todavía está en la comisión, ¿no? De Economía. Todavía no, el Congreso no la ha derogado. Ya está, digamos, con el proyecto derogatorio aprobado. Y solamente falta, digamos, el pleno y que se publique esto. Y con la marcha de hoy día, esto deben estar sancionándolo y publicando en el curso de la semana. Fíjese, el asunto es muy simple. El asunto de pensiones es muy simple, para que entiendan todos. Tú tienes un sueldo, ¿no es cierto? De más o menos el sueldo mínimo de 1.160 soles. Póngale que tengan un sueldo promedio de 2.000 soles. Te descuentan a ti un porcentaje cada mes. El sentido común te dice que tú vas a maximizar, por ejemplo, si tú te descuentan, para hacerlo muy simple, no 14, 13, 12, que te descuenten 10% de tu sueldo como ahorro forzoso. Si vuelves 2.000 soles, tú cada mes ahorras 200 soles de manera forzosa para tu vejez. Al año estarías ahorrando tú más o menos 2.400 soles. Si te piden a ti, digamos, te piden a ti 20 años de aportaciones, colocas ese dinero en una cuenta individual con intereses a pagar con renta fija, a los 20 años, ¿no es cierto?, vas a tener un monto capitalizado que te va a permitir, con cálculos actuariales, tener pensiones no menores a 1.900 soles. Eso se puede hacer, sí. El único problema que se tiene que pensar es quién va a manejar esos fondos. Solamente hay dos posibilidades, la ONP o las AFP. La AFP ha fracasado, ¿no es cierto? Ya esto está demostrado, en Chile fracasaron, en Argentina han fracasado, entonces ¿para qué repetir en un modelo que ha fracasado? Entonces la única posibilidad que existe para garantizar la intangibilidad de ese dinero es que una entidad estatal, digamos, administre con cuentas individuales, no el modelo actual de la ONP, de la 19990, sino que hay que hacer una variante para los nuevos aportantes, para los nuevos asegurados. Se le abre cuentas en el Banco de la Nación o ONP, sus cuentas ahí, y van a capitalizarse los intereses y van a capitalizar el capital, y se va a hacer una administración de esos fondos que le produzca renta y que al final de los 20 años puedas tener esas pensiones. Eso no es cosa del otro mundo. O si no, si tú prefieres, termina los 20 años de aportaciones, puedes tú fácilmente, digamos, contratar con un seguro privado, si quieres, para que te garantice una pensión, eso se llama renta vitalicia, hasta que mueras, o lo que alcance tu fondo. Entonces, ¿qué cosa estás ganando ahí? Estás evitando que te cobren por comisiones, por gastos de administración, por seguro, más o menos. Eso tiene un cálculo del 3% de lo que ahorras mensualmente. Entonces, por donde quieras, digamos, es mucho mejor que una entidad pública con una buena gerencia te maneje esos fondos, sean intangibles en cuentas individualizadas. Ya, eso no va a ir al depósito de la ONP en otro modelo alternativo que está en estos momentos siendo administrado por la ONP. Hay que crear un nuevo rubro, abrir una nueva división de cuentas individuales capitalizables, ¿no es cierto?, y que sean entregadas a los beneficiarios al final de su vida laboral, o en todo caso, ¿no?, que la propia ONP fije la pensión que le corresponda y se lo paga hasta que se muera. Hoy las ONP, las AFP solamente te pagan hasta donde te alcance, digamos, tu fondo individual. Si tu fondo individual, tú tienes 65 años, solamente te alcanza para 5 años, ellos te van a pagar hasta los 70. ¿Y qué pasa de los 70, 71, 75, 80, 90? Te mueres, pues. ¿No? Porque no vas a tener pensión. En el sistema público podría ser distinto. ¿Saben por qué? Porque hay un antecedente, hermanos, entiendan bien, hoy el Estado, ¿no es cierto?, la ONP le está pagando pensiones a ciudadanos que no han aportado un solo centavo. ¿Ya? No han aportado un solo centavo. Esa pensión 65 que se le da
Y si se le está dando a gente que nunca ha aportado, con mayor razón se le puede dar a aportantes, ¿no es cierto?, que en cuentas individualizadas, digamos, coloquen su dinero en esa entidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que fallezca. ¿Eso es posible? Sí, porque el Estado lo está haciendo en estos momentos. ¿Hay financiación de eso? Claro que sí. Lo que hay que hacer es la reforma de la ley, ¿no? De esta manera evitamos que el asunto pensionario, es un derecho a la pensión, un derecho a la seguridad social, sea un negocio, porque hoy lo han convertido en un negocio. Y eso no podemos nosotros permitir que continúe, pues ya basta. Se han enriquecido 30.000 millones de soles en utilidades, ganancias, comisiones, ¿no? Durante los 33 años. ¿Qué? ¿Ustedes quieren que ganen 30.000 más durante los próximos 30 años? Yo creo que ahí no hay racionalidad. Lo que tenemos que hacer en ese sentido es hacer la reforma. Y para eso, si no lo hace este gobierno, es muy simple. Estamos a 8 o 9 meses del cambio de mando, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que saber elegir a sus representantes parlamentarios, ¿no es cierto?, a los nuevos parlamentarios, que no tengan ni un voto a Fuerza Popular ni a Keiko Fujimori, ni un voto a estos parlamentarios de López Aliaga y Renovación Popular, ni un voto a la gente de APP y Acuña. ¿Saben por qué, hermano? Entiendan, ellos han tenido el poder, están gobernando desde la caída de Castillo el 7 de diciembre, ellos tienen el gobierno. Dina Boluarte es una pantalla, es un mascarón. Los que gobiernan es esa troika del Congreso. Y si ahora tienen el control del gobierno, pueden hacer las leyes. No hacen las leyes porque a ellos no les interesa el pueblo. No les interesa, hermano, si tú comes o no comes, si tienes trabajo o no tienes trabajo, si tienes medicina o no tienes medicina, si te enfermas, te mueres ahí, como un pario, hermano. No les interesa. Lo que les interesa a ellos, ¿no es cierto?, es darle ganancias, ¿no es cierto?, sobre ganancias a las grandes empresas. Y ese parlamento es un parlamento negativo, delincuencial, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo. No hay el alegato de que no haya dinero, no haya fondos en el Estado. Hermano, le están regalando 25.000 millones de soles a las grandes agroexportadoras acá de la costa. ¿Cuál es la razón, hermano? ¿Con qué derecho? Uno necesita ese dinero. Esos exportadores de arándano, de uva, ¿no es cierto?, que se están beneficiando con irrigaciones hechas con la plata nuestra, porque las irrigaciones se han hecho con plata del Estado, del presupuesto público, se les ha regalado las concesiones y encima ahora no pagan impuestos, hermano. ¿Cómo es posible esto? Y ustedes allá en Puno, ¿no?, tienen que pagar impuestos, a ustedes les niegan todo, ¿no? Y por eso que tiene que hacerse la gran reforma, y eso depende, hermano, de que tú, dueño del poder allá en Puno, no te equivoques, hermano, no vuelvas a elegir a tus verdugos. Ya han tenido 30 años de gobiernos neoliberales acá en el Perú. Y lo que hay es más pobreza, 80% de informalidad. Si acá en el Perú no hay una revolución, hermano, de parte del pueblo, que sencillamente ellos han recurrido, ¿no es cierto?, a la fácil maniobra de convertir en informales al 80% de peruanos. Es decir, que tú te estás autoexplotando, tienes que conseguir 2 o 3 trabajos, trabajar 16, 17 horas diarias para poder mantener, digamos, a tu familia. ¿Por qué? Porque te están pagando sueldos de miseria, sueldos de hambre, ¿no? Y te están a ti prácticamente autoliquidando como ser humano. Y eso no se puede permitir, hermano. Y eso es lo que está pasando en Francia en estos momentos, porque en Francia los trabajadores y toda la ciudadanía en Francia ya ha traído abajo un gobierno. ¿Cómo? Y eso, digamos, ¿Estás viendo? Eso tiene que terminar, pues. Bueno, es mucho hablar de economía, pero de un tiempo a esta parte, ciertamente la juventud y las nuevas generaciones tienen que decidir esta situación, ¿no?, de nuestro país. Y hablando un poco más político, doctor Ramón Ramírez, precandidato, ¿no? Precandidato por el Partido Humanista. Todavía hasta diciembre, ¿no? Recién en diciembre se van a saber los candidatos ya formales, ¿no? Pero ahorita como precandidato. Así es. Precandidato. En un eventual gobierno, ¿cuál es la propuesta para esta parte de la región de Puno, en líneas de frontera? ¿Cómo lo ve usted con los años que ya tiene? ¿Cuántos años tiene, doctor, para que conozca un poco más la población? Cuéntenos un poco de su vida ya, ¿no? Su trayectoria. Paso los 60 ya. Yo soy, y le hablo con conocimiento esto del sistema de pensiones porque yo estoy afiliado a la ONP. ¿No? Nosotros hemos hecho un estudio
bueno, nos interesa tener al menos la posibilidad de acceder a pensiones que con el curso del tiempo subirán, pues, en estos momentos están en 800 y pico, ¿no? La pensión máxima subirá pues a 1.200, 1.500. Fíjese, yo soy profesor principal, he sido director de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo soy economista de profesión, doctor en ciencias económicas y ciencias empresariales. Mi especialidad es desarrollo económico y soy macroeconometrista. ¿No? Soy doctor en Derecho, ¿no? Y doctor en Ciencia Política. Doctor en Ciencias Administrativas, ¿no? Doctor en Filosofía. Doctor en Educación, doctor en Ciencias Sociales, ¿no? Y otros grados, digamos, que para no cansarlos. Entonces, conozco algo de la problemática de mi país, ¿no? Conozco casi todo el Perú. Conozco la problemática que existe en Puno. ¿Cuál es el problema del Puno? ¿No? El problema de Puno, al igual que muchas regiones que han sido abandonadas por el Estado por culpa del centralismo, los han a ustedes condenado, ¿no es cierto?, a tener que soportar muchos años, ¿no es cierto?, de inequidad, de discriminación. Fíjese, nosotros en un gobierno del Movimiento Poder Ciudadano, que es un partido humanista radical, ¿no?, vamos a darle prioridad, ¿no es cierto?, en la creación de 5 grandes macrorregiones acá en el Perú. ¿No? Una de ellas es Puno, otra es Huancavelica, Apurímac, Iquitos, ¿no? Tacna, que son geopolíticamente zonas estratégicas para nosotros. Por una razón muy simple. El centralismo ha impedido, ¿no es cierto?, que todas estas regiones se desarrollen y les ha exaccionado recursos a ustedes. Y por eso que ustedes ven, ¿no es cierto?, que en las zonas altoandinas, ¿no es cierto?, de Puno, el nivel de desarrollo, ¿no es cierto?, de la agricultura, de la ganadería, no tiene apoyo prioritario de parte del Estado. Se necesita hacer grandes proyectos de inversión en Puno. Ustedes tienen ahí riqueza turística, tienen el único lago navegable a más de 3.000 metros de altura. Hoy el turismo vivencial, digamos, es fundamental. España, fíjese, España y Egipto tienen ingresos superiores a los 20.000 millones de dólares solamente por mostrar sus ruinas. Y ustedes que tienen Puno, un lago, tienen selva, ¿no es cierto?, para poder hacer turismo vivencial, turismo ecológico. Es una situación que ustedes tienen, la clase dirigente, los líderes empresariales en Puno, los líderes tienen que dimensionar que tienen ustedes la riqueza ahí, pero hay que descontaminar el lago. Y eso se puede hacer, no es cosa del otro mundo, se ha hecho en otros países. Ustedes tienen la posibilidad de desarrollar la agricultura, hacer grandes complejos agroindustriales de exportación. Tienen el café para poder hacer proyectos, digamos, donde se rentabilice, digamos, cualquier inversión. Tienen la posibilidad ustedes de hacer una explotación racional del litio y desarrollar, digamos, zonas francas. ¿Por qué? Porque ustedes son una zona de frontera y nosotros tenemos necesidad de hacer la política de fronteras vivas con inversión pública o privada. Por ejemplo, la zona de Desaguadero es fundamental para Puno y para el país, no solamente por cuestiones de seguridad, digamos, nacional, sino también para poder desarrollar estas zonas que han sido abandonadas por el Estado. Para eso se necesita inversión pública y privada. Los recursos hay. Por ejemplo, le doy una idea, fíjese. Mucha gente me pregunta, ¿y de dónde va a venir la inversión? ¿De dónde va a venir el dinero? Porque todo proyecto tiene que ser financiado. Fíjese, es una locura lo que se quiere acá hacer en Lima, ¿no? Se quiere gastar 14.000 millones de soles, 14.000 millones de soles, hermanos, en comprar 25 aviones chatarra para la Fuerza Aérea, que no nos sirve a nosotros para hacer ninguna política de desarrollo. Ese dinero debe ser invertido, hermano, en la Sierra del Perú,
para poder potenciar, ¿no es cierto?, todos esos recursos, toda esa posibilidad, digamos, de agricultura, de ganadería. Porque ahora, digamos, lo que quieren, digamos, los países europeos es productos orgánicos, y los productos orgánicos solamente pueden crecer en la Sierra del Perú o en zonas similares a ella. Ya están cansados, ¿no es cierto?, de los productos transgénicos, porque esos productos transgénicos invadieron, digamos, todos esos países, ahora los están rechazando, están regresando a la agricultura orgánica. Entonces, ¿eso se puede hacer? Sí, hermanos. Ya la costa del Perú no necesita, hermano, mayor inversión. Hay una otra locura, quieren invertir 50.000 millones de dólares, cerca de 200.000 millones de soles en hacer un tren desde Tumbes hasta Tacna. Eso es una locura. La costa tiene puertos, la costa tiene carretera, la costa tiene todo. ¿Por qué no invierten ese dinero en toda la sierra del Perú? ¿Por qué no hacen plantas de fertilizantes? ¿Por qué no hacen proyectos de desarrollo que rentabilicen, hermano, la producción y que le puedan dar a ustedes niveles de bienestar? Construcción de hospitales de última generación, universidades de primer nivel, tecnológicas. Necesitamos acá en el Perú desarrollar los jóvenes, los muchachos. Hoy tienen que dedicarse, no, hermano, a ser cocineros. Acá en Lima le han vendido una falsa idea, ¿no?, de que tú vas a ser un hombre exitoso siendo cocinero. Sin crítica a los cocineros, hermano, ningún país del mundo, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Japón, ni China han salido al exterior y se han desarrollado con cocineros. Ellos han potenciado sus industrias, han desarrollado sus agriculturas de exportación, ¿no? Han creado universidades tecnológicas, ahora están en la quinta revolución tecnológica, ¿no? Ahora están fabricando robots, hermanos. Están fabricando a través de la ingeniería mecatrónica sustitutos a la mano de obra, digamos, riesgosa. Ahora las minas se van a manejar con robots porque es una actividad muy peligrosa. Ahora hay oficios que van a desaparecer, ¿no? Las secretarias, los auxiliares, contables, todo eso va a desaparecer, y eso es una tendencia mundial irreversible. Y nosotros en el Perú tenemos que hacer lo que están haciendo los hindúes, ¿no? Acceder directamente a esa quinta revolución industrial, pero para eso necesita decisión política de parte del presidente de un gobierno que entienda el problema que el Perú tiene. Porque si seguimos exportando piedras, hermanos, si seguimos exportando cobre, hierro, oro, eso a nosotros no nos va a favorecer y vamos a seguir, digamos, en esta situación de atraso. Eso va a favorecer a las grandes compañías transnacionales, que lo que le interesa es explotar 20, 30 años la mina, el socavón, dejar contaminado toda esa zona. Entonces, doctor, para eso necesitamos hacer la gran reforma, el desarrollo económico del Perú, hermano. Definitivamente, la gran reforma económica en el país, todos queremos. Al punto, usted ha tocado el tema de las universidades. Hace poco, nuestro Congreso, el Congreso de la República, ha creado en todo el Perú más de 20 universidades. En Desaguadero, en Puno tenemos, en Yunguyo, en Ilave, ¿no? Se ha creado muchísimas universidades por insistencia del Congreso de la República. En un eventual gobierno, ¿qué medidas tomará usted? Porque el Ejecutivo dice, no hay presupuesto, no hay billete para la infraestructura, para el mantenimiento, para la logística, no la hay. No estamos en la capacidad, el gobierno central, lo que dije, ¿no?, el Ministerio de Economía. Pero el Congreso, por insistencia, vamos creando universidades. En un eventual gobierno de Ramón Ramírez, ¿qué posibilidades hay de estas universidades, doctor? Fíjese, yo soy educador, más de 40 años de educador, ya en universidades, o sea, yo conozco perfectamente el problema de la universidad en el Perú, ¿ya? Ese argumento de que no hay dinero es una falacia, es una mentira. Mire, no hay mejor inversión que pueda hacer una sociedad, un gobierno, un Estado, que invertir en educación. ¿Por qué Estados Unidos es grande? ¿Por qué China es grande? ¿Por qué Alemania es grande? Porque ellos invirtieron en educación. Los chinos mandaron a más de 100.000 de sus
profesionales a estudiar posgrados a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, a Japón, a Corea. Y los mandaron para aprender la ciencia, porque ustedes sin ciencia no llegan ni a la esquina. Entonces los chinos entendieron que la revolución tecnológica, ¿no es cierto?, y para hacer la industrialización de su país, porque China era un país muy atrasado. Acuérdense ustedes, los chinos han sido nuestros peones en la costa, han sido peones que trabajaban en las haciendas azucareras, en las haciendas algodoneras, acá en Lima, en Cañete, en Ica. Los chinos, ¿qué cosa eran? Ustedes si conocen la calle Capón, ahí habían fumadores de opio. Los chinos se dedicaban a eso. ¿Por qué? Porque los ingleses los habían invadido, los habían conquistado y los habían convertido en adictos al opio. ¿Ya? ¿Para qué? Para que los chinos abran el mercado, ¿no es cierto?, chino, y los ingleses puedan haber ganado millones de libras esterlinas en esa época. ¿Y cómo es esto de que un país atrasado, un país invadido, un país sometido, un país colonizado por los ingleses y por los japoneses, fíjese, en menos de 30 años, porque el boom chino comienza a partir del año 90, se haya convertido en hoy China es la primera potencia mundial, 1.500 millones esa es su fortaleza, es su mercado, su fortaleza. Su fortaleza es que ellos han orientado su política, ¿no es cierto?, a formar cuadros técnicos, científicos, generar tecnología. Y para eso han invertido en educación, ¿no? Entonces, si no invertimos en educación, es imposible y vamos a seguir atrasados. Ahora, yo apoyo, digamos, la creación de estas 20 universidades, porque es un simple razonamiento. Fíjese, en el Perú la demanda por educación universitaria, digamos, es superior a la oferta que hacen, digamos, el Estado y el sector público. Y por eso el año 95 Fujimori convirtió la educación universitaria en un negocio, se dio autorización a universidades privadas para hacer universidades que eran solamente fábrica de títulos, la Universidad César Vallejo, esta de plata como cancha, que esa es una estafa, ¿no es cierto?, a las peruanas y todas las universidades privadas que existen ahora. Te cobran pensiones de 1.200 soles mensuales, es imposible pues que puedas pagar una pensión de ese monto. ¿Qué joven estudiante podría, digamos, estudiar con esas pensiones? Entonces, lo que hay que hacer, digamos, el financiamiento existe. Fíjese, solamente le doy dos cifras. Si nosotros si nuestro gobierno con nuestros parlamentarios llegamos al poder, inmediatamente vamos a derogar esa ley Klimber .2 que favorece a los grandes latifundistas acá en la costa. Ellos van a tener que pagar los 30.000 millones de soles de impuestos que tienen que pagar, que lo paga usted, que lo pago yo. Cuando usted compra un chocolate, compra algo, está pagando impuesto a la venta, está pagando impuesto a la renta, si tiene usted ingresos. ¿Por qué a ellos se les está subiendo? Dígame cuál es la razón, no hay una lógica, no hay ningún argumento. Si todas las empresas en el Perú lo pagan, ¿por qué ellos tienen ese privilegio? ¿No? Entonces ahí tenemos 30.000 millones de soles. Y es una decisión política del presidente, ¿no es cierto? Decir, pues no compramos los 25 aviones, pues el mundo no se va a caer. Porque eso es usted sabe que es un gran negociado, lo hizo Montesinos, lo hizo Alan García con los Mirage, lo hizo Montesinos Fujimori con el Sukhoi, porque el negocio es ahí sobrevalorar el precio de esos aviones y de ahí reciben una coima de 3-5% del monto de ese negocio. Y yo le pregunto a usted, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué le serviría a Puno esos aviones? ¿No? Eso solamente sirve para los desfiles de fiestas patrias, para el 29, donde salen ahí a hacer sus maniobras y los aviones se caen por hacer esas maniobras, ¿no? Y nosotros tenemos que soportar ese derroche, esa malversación. Usted tiene ahí 30 más 14, tiene 44.000 millones de soles. ¿Cuánto nos cuesta una universidad al funcionamiento? 100 millones de soles. Con 100 millones de soles usted tiene una universidad abierta. O sea, no hay pretexto. El problema de las universidades no es tanto el local físico, el problema es de la planta docente, los laboratorios, ¿no? Porque si usted no tiene laboratorio, no tiene equipo informático, no tiene sistema, no tiene redes dentro de las universidades modernas, son universidades digitales.
son universidades donde el conocimiento se transmite a través de redes internas, lo que se llama intranet, ¿no? Entonces, porque no vamos a ponernos una universidad pública de pizarra y plumón, ¿no? Eso sería una estafa. Tienen que ser universidades que produzcan científicos, universidades que no vayan a producir abogados. Ya no necesitamos abogados, acá yo se lo digo con conocimiento de causa, yo soy abogado, los abogados solamente sirven para vivir de la miseria humana, para estafar a la gente, ¿ya? La peor desgracia que le puede ocurrir a una persona es meterse en un proceso, en un juicio, porque te cobra el policía, te cobra el fiscal, te cobra el juez y encima el abogado te da el tiro de gracia. Y al final pierdes tu patrimonio, pierdes tu casa, pierdes a tu mujer, pierdes todo. Entonces yo estoy contra eso. Eso se llama, en economía, eso se llama economía parasitaria. Que otro vive de tu riqueza, vive de tu sueldo, vive de tu ingreso. Las universidades nuevas que se creen, ¿no? Las universidades nuevas que se creen van a ser universidades de ingenieros, mecatrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros de data, ingenieros industriales, ingenieros agrónomos. Mire, si yo fuera presidente, yo a toda la gente de la Universidad Agraria, a esos ingenieros que salen, en lugar de estar acá perdiendo el tiempo en las playas o en la costa, esos tienen que irse a la sierra. El Estado le va a dar un trabajo remunerado, pero vayan a trabajar con las comunidades campesinas, que les enseñen ahí la nueva forma de sembrío. Ahora todo está robotizado, ya no, miren, con la nueva tecnología, los cerros que antes eran un desperdicio, los cerros ahora se pueden prácticamente convertir en grandes centros de producción, porque ya no necesitas inclusive ni usar vacas, ni toros, ni bueyes. Ese arado que se usaba o que se usa todavía algunos hermanos, ahora hermano tienes máquinas no potentes que no miden más de medio metro, y con eso tú puedes arar las 24 horas. No tienes que darle de comer a esa máquina, no tienes que cuidar a esa máquina, no tienes que ir al veterinario. La máquina trabaja sola ahora, la programas y trabaja sola, y tiene para producir pues 2, 3, 4 cosechas al año, hermano, con semilla mejorada, ¿no? Con fertilizantes gratuitos que el Estado tiene que proveerle al campesino, y le va a financiar, hermano, los grandes proyectos de desarrollo agrario. No le va a regalar dinero. Yo soy contrario a que te regale dinero, porque eso crea ocio. El Estado te va a financiar, te va a prestar dinero para que tú generes riqueza y tú puedas mejorar tu nivel de vida, ¿no? Doctor. Entonces, esas universidades son importantes. No hay que desperdiciar esa posibilidad. A ver, doctor, usted nos ha dicho, ya para acabar esto, gracias más bien por el espacio que nos dan, necesariamente es muy bueno conversar con personas como usted, ¿no? Nos ha hablado de que en su gobierno no regalaría dinero. ¿Qué opinión tiene usted sobre los bonos? Y una de ellas, que está en riesgo, es el bono de pensión 65 para las personas de la tercera edad, que ciertamente ellos cada 2 meses tienen un subsidio del Estado, un dinerito extra que les llega. Ustedes dicen, no les regalo dinero. ¿Qué hacemos con el programa Juntos? Mucha gente, muchas familias que viven o esperan este subsidio del programa social. ¿Cuál es su opinión de esto? Si no va a regalar plata, no va a dar plata, ¿cuál sería la estrategia en un eventual gobierno? Escúcheme, la desgracia del Perú es esa, pues, desde que llegaron los españoles, ¿no? Porque se ha regalado la plata, han saqueado el país. Los grandes empresarios, vea usted, viven de subsidios del Estado. Los grandes empresarios, ahí tienen los peajes, se llevan un dinero, ellos no han invertido un solo dólar acá en el Perú. Se le ha dado concesiones a ellos, se le ha dado concesiones gratis, ¿no? Y lo que han hecho es poner a su cajero, a su cobrador. Lo ve acá usted en el tren de Machu Picchu, que Fujimori se lo regaló por cerca de 30 años a este anticristiano, antiperuano, a López Alea, que anteayer ha dicho, ¿no?, en España, ante los políticos españoles, que es urgente, es necesario que España vuelva a colonizar el Perú. Fíjese lo que ha dicho este antipatriota, este traidor. Es un traidor.
¿Cómo va a decir que necesita que los españoles vuelvan a conquistar el Perú? Entonces, la regla mía, ¿no es cierto? A este señor Aporqui se le ha regalado ese tren de Machu Picchu, ya se venció la concesión y no se la quiere devolver a los cusqueños. Ya se venció la concesión del hotel de Machu Picchu, que está, no sé si usted conocerá Machu Picchu, el hotel que está ahí donde se cobra $3.000 la noche. $3.000 la noche. Si usted quiere pasar ahí, $3.000, ¿no? ¿Y cuánto paga? ¿Cuánto le pagan los cusqueños? Le paga $10.000 al año, ¿no? Fíjese, $10.000 al año. Lo ha tenido durante 25 años, se venció la concesión y no quiere devolver a los cusqueños para que el gobierno regional administre, maneje ese hotel. Eso es un robo descarado, eso es el subsidio, pues. Eso lo hizo Fujimori con la privatización. Esa es la regla, no va a haber subsidio, pero toda regla admite excepciones, salvo en los casos de nuestros hermanos de extrema pobreza. Nosotros no le podemos negar, nosotros somos humanistas, esa pensión, ¿no es cierto?, 65, esos bonos que usted señala, porque esa gente no tiene culpa, ¿no es cierto?, de estar en esa extrema pobreza, porque esa es culpa de los gobiernos que se han robado este país. Esos subsidios, esas pensiones gratuitas, nosotros las vamos a mantener, ¿no? Y le vamos a dar, digamos, vamos a potenciar eso, ¿sabe? Por una sencilla razón. Nosotros tenemos que garantizar la existencia de un ser humano desde que nace hasta que muere, porque somos humanistas. ¿Y por qué soy humanista radical? Yo no soy comunista, yo no soy neoliberal, ¿ya? Yo no soy capitalista, no soy anarquista, no soy libertario, yo soy un humanista radical. Porque para nosotros el problema no es la competencia, no es la ganancia, no es el lucro, no es el libre mercado, eso es una mentira. Libre mercado no existe. Usted está viendo allá en Estados Unidos, Trump le está regalando dinero a las grandes empresas corporaciones plata de los norteamericanos y le está haciendo pagar con el aumento de aranceles, ¿no es cierto?, a los consumidores norteamericanos el alza del costo de los carros, de todas las cosas que se importan de China, de Europa. Entonces hay que mantener esa política de subsidios, ¿no es cierto?, acotada a que estas personas beneficiarias puedan tener una vida, digamos, adecuada y puedan saber manejar ese dinero. Porque a veces, ¿no es cierto?, se da bonos, se da pensiones a gente que no necesita. Doctor, desde ya gracias por la entrevista, cedernos con su persona. Le preguntamos, para esto acabar, usted ha dicho, usted no es comunista, es humanista, cierto está. El tema es cómo considera la situación del expresidente Pedro Castillo. ¿Ha dado un golpe de Estado? ¿Está bien siendo juzgado en estos momentos por la justicia peruana? ¿Cuál es su opinión? Fíjese, yo hablo con Castillo de Lao 5 veces antes de que asuma la presidencia. Y le digo lo que le dije a él. Mira, tienes que hacer esto, le dije. 1, no ratifiques al señor Julio Velarde, que es el presidente, amo y señor del Banco Central de Reserva y de todo el dinero que se maneja acá en el Perú. Ya. 2, tienes que cambiar la política económica. Tienes que trasvasar el presupuesto, modificar el presupuesto a la sierra y a la selva. 3, le dije, anula la constitución del año 93 y restituye la constitución del año 79 transitoriamente. Y convocas a un referéndum para una asamblea constituyente. Porque la corrupción y todo el saqueo y todo el robo es producto, en parte, de esta constitución del año 93 fujimotensinista, que fue producto de un golpe de Estado, ¿ya? Y por la cual han sido condenados los generales, los militares que dieron ese golpe de Estado, con Montesinos a la cabeza, el asesor. Entonces, Castillo tomó malas decisiones, ¿ya? Tomó malas decisiones y evidentemente a él lo tenían que sacar porque había una conspiración en marcha. Eso en Lima estaba cantado, eso se sabía en Lima. Partido de la fiscal de la Nación, que fue designada en esa época la señora Patricia Benavides, especialmente para que proceda, digamos, a la detención de Castillo. Entonces Castillo no hizo lo que tenía que hacer
y en su desesperación el 7 de diciembre tomó una mala decisión política, ¿no? Y él le permitió que se diera un golpe de Estado contra su gobierno. Le dio el pretexto a toda la derecha, a toda la ultraderecha, a los militares, ¿no es cierto?, para vacarlo. Entonces, el golpe de Estado lo han dado el fujimorismo, López Aliaga, Acuña y todas las grandes corporaciones que estaban interesados en sacarlo del poder. Ahora, está procesado ahora Castillo, pero no lo van a condenar por el delito de rebelión. Ya yo lo he dicho públicamente. El delito de rebelión no existe delito de rebelión. A él lo están agarrando, yo le he hablado también a él por ese asunto, porque lamentablemente ha tenido una mala defensa. Lo van a imputar por el delito de conspiración para la rebelión. Para la rebelión. Conspiración, el delito de conspiración, ¿no? No por rebelión. Entonces eso ya está cantado acá en Lima, ya se sabe. Entonces, a él, a Betsy Chávez y a Aníbal Torres, que son los tres que van a ser objeto de esta medida. Ahora, en dos palabras, doctor, ¿usted piensa cambiar la Constitución del 92 en su eventual gobierno? Esa Constitución se va a anular, la 93 se va a anular porque es producto de un golpe de Estado, es una Constitución delincuencial, producto de un delito, y no tiene ninguna validez legal. Ahora se aplica por la fuerza. Porque ¿con qué derecho Fujimori cierra el Congreso, suspende la Constitución 79? ¿Quién lo autorizó? Ese CCD era un CCD fraudulento que nombra a Yoshiyama como presidente y somete a un referéndum fraudulento. Porque el asunto no era combatir el terrorismo. El terrorismo estaba liquidado acá, en el Perú. El asunto era saquearse el país, robarse el país. Y para robar el país necesitaba una nueva Constitución. Porque con la Constitución del 79 no podían privatizar las empresas, no podían saquear el Perú. En un evento de gobierno. Con esa Constitución. Doctor Ramírez, ya para acabar. Termino acá. Si no anulamos la Constitución del 93, si no restituimos transitoriamente la Constitución del 79 para convocar a un referéndum, el Perú no va a cambiar, sea quien sea el presidente. ¿Ya? Eso lo he dicho públicamente, porque los neoliberales y toda la casta corrupta de delincuentes que están en el Congreso, en el gobierno, no van a permitir eso. ¿De quién depende eso? Depende del dueño del poder. ¿Y quién es el dueño del poder? Es el pueblo. Y tienes la oportunidad, tú el otro año, de poder cambiar esta situación. Por eso es que tienes que pensar bien, tienes que saber votar por partidos, digamos, que te garanticen a ti la posibilidad de hacer una transformación y cambio estructural radical, porque el cambio tibio no existe, el cambio tibio es lo mismo, el cambio es algo para no cambiar nada. Así que, hermano, como tú en la sierra siembras tú y tienes que quitar el barbecho, la mala hierba, no puedes sembrar sobre la mala hierba. Tenemos que hacer el cambio radical, un proceso de reformas estructurales para distribuir la riqueza que hay en el Perú, para recuperar todos los recursos naturales y todas las empresas que fueron robadas por esta gente. Doctor. Y la única forma de hacerlo es por esa vía. Por eso que la Constitución del 79 nos da esa posibilidad de recuperar empresas, ¿no es cierto?, que nos fueron robadas. Ya luego iremos, pues, si el pueblo decide, a la constituyente nueva constitución, adelante, pero ya recuperamos lo que es nuestro, más de 200.000 millones de dólares en activos que tenemos que recuperar. Por eso, hermano, te digo, piensa bien, te ha hablado el doctor Ramón Ramírez Erazo, presidente del Movimiento Poder Ciudadano, único partido antimafia, un partido antisistema, partido anticorrupción. No tenemos antecedentes, hermano, y en nuestras listas parlamentarias irán gente. Ustedes van a revisar sus antecedentes. Si hay algún corrupto, un ladrón, un delincuente, lo sacamos, hermano, porque no vamos a esperar a llevar con nosotros a gente que tenga antecedentes negativos, pues, porque basta de engaños, hermano, basta ya. Yo no voy a pactar con ningún corrupto, hermano. Y lo primero que voy a hacer es voy a liquidar la criminalidad transnacional, porque no hay derecho a que te metan un tiro en la cabeza. Ayer te roban, te secuestran, te extorsionan, te meten dinamita,
a tus empresas, te meten granadas, te secuestran. Claro, así no se puede vivir, hermano. Y esa es la obligación del presidente, con todo el presupuesto que tenga, con la policía, con la Fuerza Armada, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a acabar con la corrupción. Vamos a generar desarrollo económico, hermano. En estos momentos el país está en una crisis por la inseguridad ciudadana, una crisis social, vamos a decir. ¿Qué haría en su eventual gobierno en estos momentos? A diario vemos muertos, sicariato, secuestros. Todos los días en la capital Lima al menos mueren. ¿Qué va a hacer en su eventual gobierno? ¿Qué haría usted, doctor Ramírez? Mire, uno tiene que tomar la experiencia de lo que ha funcionado en otros países. Yo he sido juez de la corte acá en Lima. A mí en los tribunales que yo integré mataron a 2 jueces. Y yo era el tercero que tenían que matarme y me salvé. Hacer frente a las mafias, al narcotráfico, y ahora estas mafias que hay en Lima, estas bandas, son cerca de 250 bandas ya identificadas. Muchas de ellas están dirigidas por ex policías, ¿ya? Y otros delincuentes que están en los penales. Ya se sabe. Pero no hay voluntad política, no hay decisión política, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la solución para usted? Una lucha radical contra estas bandas. En menos de un año esto se termina. Ya se termina, y para eso hay que potenciar la policía, hay que dar presupuesto, hay que crear equipo de élite, ¿no? Para hacer una política criminal, digamos, tolerancia cero contra el crimen. Y hay que hacer procesos rápidos, condenarlos, meterlos a penales de máxima seguridad para que no sigan cometiendo delitos. Hay que ponerlos a Chayapalca. Eso se ha hecho, hermano, eso se ha hecho en otros países, se ha hecho en Alemania, se ha hecho en Estados Unidos. Para eso se creó el FBI, ¿no es cierto? El Buró Federal de Investigación. Porque usted, acuérdese, usted ha visto las películas, en Chicago se mataban ahí a plena luz del día, se asaltaban bancos, se extorsionaba, era peor porque ahí hay mafia rusa, hay mafia italiana, hay mafia irlandesa, hay como 7 mafias allá, la Cosa Nostra y todo. Entonces ellos han logrado controlar eso, ¿no? Pero para eso se necesita decisión política, liderazgo del presidente. Eso no lo va a ganar nunca alcalde, hermano, que no te engañen, eso no lo va a ganar un gobernador, eso es mentira. Te han vendido el cuento de que la seguridad ciudadana es tarea de todos, eso es mentira. Usted como conductor, como periodista, no está obligado a salir con una pistola a perseguir delincuentes, esa es tarea de la policía, para eso han estudiado, para eso se les paga. Nuestra tarea nuestra es pagar impuestos, ¿no es cierto?, para financiar nuestra seguridad. Y la seguridad no es un problema muy complicado. Lo que hay que hacer es lo que se hizo con el terrorismo. ¿Cómo se liquidó a la banda terrorista de Sendero Luminoso? Fue obra de Fujimori, no fue obra de Fujimori. Fue obra de Montesinos, no fue obra de Montesinos. Eso fue un trabajo de inteligencia, de policía especializada, comandado por este coronel Benedicto Jiménez y un grupo de oficiales. 10 oficiales y personal que montaron operativos hasta llegar a la cabeza, sin disparar un solo tiro. Acuérdese usted que en esa época la situación era muy complicada, habían cochebombas, ¿no es cierto? Te mataban saliendo de la universidad. ¿Cuántos profesores han matado? Acá te colocaban bombas en las torres, no tenías luz, estabas bajo toque de queda. Si se ha liquidado eso, ¿cómo no vas a poder liquidar a 250 bandas acá que viven de la extorsión, que usan a niños, a menores de edad para colocar dinamita, bombas por 100 soles, a sicarios? Le pagan 200 soles para que mate a una persona. Doctor. No son delincuentes avesados como los colombianos, son aprendices. O sea, que no me digan con el cuento, hermano, que acá en Lima dicen, no, que esto es muy difícil, no. Tenemos que usar a esos militares que están en los cuarteles, que están ahí parasitando. Son 120.000 que tienen armamento, que tienen tanquetas. Hay que usar toda la fuerza disuasiva, hermano, acá en el Perú, en Lima. Y eso se puede conseguir, pero es decisión política. Definitivamente. Bueno, doctor, habrá otro momento para hablar ampliadamente. Me gustaría hablar más, debatir sobre temas de relevantes, importantes, y con esto quiero acabar. ¿Usted está de acuerdo que el gobierno actual de Dina Boluarte quiera retirarse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Usted, como partido humanista, ¿cuál es su visión? ¿Estaría bien para el Perú? No, eso es un psicosocial, es un engañamuchachos eso. El gobierno no se va a retirar
no se va a retirar de la Corte Interamericana. Eso es para distraer a la gente, para distraer que el país en estos momentos está atravesando por una falta de seguridad. El crimen ha tomado el país, ¿no es cierto? Eso es una mentira, no se va a retirar. Porque si se quisiera retirar, fíjese, la persona que se quiere retirar de un tratado presenta una solicitud a la OEA, ¿no es cierto? Y empieza el procedimiento. Eso lo hace el presidente de la República. Está deshojando margaritas, ¿no? Más de 5 meses. Pero su opinión del Partido Humanista, ¿usted se retiraría de la Corte Interamericana? No. Eso forma parte de la internacionalización de los derechos humanos. Nosotros tenemos que mantenernos ahí porque a veces la justicia en el Perú, acá internamente la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional comete errores. Alguien, siempre es bueno, ¿no? En el mundo del derecho, en el mundo de la justicia, tener la posibilidad de que una sentencia sea revisada por otra instancia. Y si en el Perú se cometen abusos, se cometen injusticias, ¿no es cierto? Tenemos abierta ahí la puerta, ¿no es cierto?, de que un tribunal internacional, un tribunal supranacional, pueda revisar esos fallos. Así pasó con el crimen de la Cantuta, acuérdese usted. El que paró esa ley de amnistía fue la Corte Interamericana y que dejó sin efecto, ¿no es cierto?, esa ley de amnistía del año 96, con el grupo Colina y compañía. Lo mismo va a suceder ahora. ¿Qué va a pasar con la actual fiscal de la Nación ayer la han suspendido? Eso es una manifiesta, ¿no es cierto?, muestra de abuso de poder. Y esta fiscal de la Nación, Diana Espinosa, va a tener que ser repuesta, eso va a tener que ser anulado. ¿Sabe por qué? Porque esa Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, ha sido tomada por un grupo de apristas, fujiapristas, masones. Eso está direccionado. Ahí la voz cantante es el presidente, digamos, y la primera vicepresidenta. El resto son figuras decorativas, ¿no? Es un instrumento político de venganza, ¿no es cierto? ¿No está de acuerdo con la Junta Nacional de Justicia? ¿No está de acuerdo con la Junta Nacional de Justicia con la suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa? ¿No está de acuerdo? No tiene sentido, es un abuso total, es un abuso total. ¿Por qué se le está suspendiendo? Porque dice que no la repuso aceleradamente a la ex fiscal Patricia Benavides. No la podía reponer, pues, porque no tenía la documentación que ellos habían resuelto. O sea, necesitaba tener la resolución firmada por los dos miembros. ¿Ya? Entonces, ¿eso es causal para suspender y destituir a una fiscal, por favor? En lo absoluto, está claramente la maniobra. Entonces, eso se va a revertir. ¿Ya? Listo. Doctor, estamos con el tiempo. 3 preguntas. ¿En un eventual gobierno indultaría a Alejandro Toledo? No, en lo absoluto. ¿A Ollanta Humala? ¿Perdón? ¿A Ollanta Humala? Tampoco. ¿Y si lo sentencian a Pedro Castillo? Al día siguiente yo mismo voy y lo saco. Muchas gracias, doctor. Porque es injusto. No, yo soy abogado, yo conozco, yo soy juez. Ya, es una venganza política. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Río D. Desde acá, este gesto, por tener uno de los precandidatos, y ciertamente la gente nos escucha en las comunidades, en los centros poblados, gente que están en señal abierta escuchándonos. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista a la radio. Escúchame, yo le saco a Pedro porque no tiene por qué estar preso, ¿no? Él puede ser acusado como cualquiera de nosotros, que siga su proceso de libertad, y si lo condenan, hago uso de la facultad presidencial, pues, ¿no? Así de simple. Doy una resolución y al día siguiente él tiene que salir. Nadie puede oponerse a eso. El indulto es un derecho que tiene el presidente, el mandatario. ¿Ya? Fíjese, termino con esto. Seatrao, que es un pederasta, es un corrupto, un psicópata, un abusivo, ¿no? Condenado por las Cortes Supremas de Estados Unidos, ¿no? Que ha de estar preso. Le han dado inmunidad, prácticamente lo han indultado de todos los cargos. Ese señor debería estar en una cárcel. Ya han robado, ha cometido delitos execrables, ¿no? ¿Cómo no lo voy a indultar a Castillo? Y le diría ese día que yo vaya, si soy presidente,
¿Te acuerdas que te dije que te iban a meter preso y que te iban a condenar? ¿Te acuerdas? ¿No? Entonces le diré, bueno, ahora sales libre. Usted se le ha cantado a Pedro Castillo lo que se le iba a venir. Claro, yo le dije a él, si tú no anulas la constitución del 93, te van a meter preso, hay que patear el tablero, le dije, hay que mover la situación política del país. ¿Y qué le decía Castillo? ¿Qué le decía Castillo? ¿No le ha hecho caso? ¿Cuál era su reacción de Pedro Castillo? Castillo no estaba preparado para ser presidente, pues. No tiene capacidad de decisión. El presidente, el mandatario, el líder tiene que tener capacidad de decisión. Uno sabe, cuando toma una decisión, asume los costos que puedan haber. Y yo le decía a Castillo, decía sí, y luego detrás de ellos tenía una guardia pretoriana, ¿no es cierto? Y tenía otros infiltrados, otros topos como Aníbal Torres, que le hacían cambiar la reunión. Cuando yo hablaba con Castillo, Aníbal Torres no sé cómo llegaba a la reunión. Nadie lo invitaba, pero él se colaba. No quería, digamos, que a Castillo le digan la verdad, ¿no? Y por eso que lo ha metido a Castillo en este problema, ¿no? Entonces, esa es la situación. O sea, que yo le digo a todos los hermanos castillistas del partido de Castillo, yo, hermano, lo voy a indultar contra viento y marea, no voy a dudar. La decisión mía es una decisión de derecho, una decisión humanitaria. Así digan lo que digan los militares, la ultraderecha, los fujimoristas, yo lo indulto y lo saco de la cárcel, hermano, porque es su derecho, además. Muchas gracias, doctor. Gracias por este espacio que nos ha dado la radio. Estaremos en una próxima oportunidad más detallado, más hablando, quizás la primera conectividad. Siempre hay unas fallas técnicas que sucede. Sin embargo, estamos nítidos en la señal. Gracias, doctor Ramón Ramírez. Que tenga un feliz fin de semana. Y de hecho haga la invitación a los partidarios para que puedan sumarse a las líneas del Partido Humanista. Sí, hermanos de Puno, hermanos de todo el Perú, les habla el doctor Ramón Ramírez Erazo, a toda la militancia, hermano, del partido. Como hemos tomado acuerdos democráticamente, tenemos que trabajar, tenemos que continuar con la organización, hermano, a nivel nacional, y tenemos que hacer la labor de persuasión, de educación política de los hermanos. Si cada uno de nosotros convence a 100, 200, 500, hermanos, vamos a hacer una marea incontenible y vamos a lograr y poner en práctica, hermano, el plan Segunda República, nuestro plan de gobierno, para poder sacar al Perú del atraso, de la exclusión, de la pobreza, de la miseria. Somos un partido, hermano, de cambio radical, un partido de transformación. Somos un partido de la mayoría, de los agricultores, de los trabajadores, de los obreros, de los profesionales, de los universitarios, de las amas de casa, de las madres solteras, de los pensionistas, de los jubilados. Nosotros defendemos a ellos. Toda la vida los he defendido, hermano, y ahora con mayor razón. Porque basta, hermano, basta del abuso, basta de la prepotencia, basta del robo, basta del saqueo. Es la hora, hermano, que nosotros nos manifestemos. Y tenemos que hacerlo todos juntos y traemos abajo a este gobierno y cualquier otra posibilidad, hermano, que la derecha arme. Ellos podrán tener, ¿no es cierto?, los millones, podrán tener el dinero, pero nosotros tenemos la verdad, hermanos, tenemos el apoyo de la mayoría del pueblo. Y en esa línea, hermano, te pido que nos apoyes a nuestros dirigentes, apoyes a nuestros precandidatos parlamentarios. Si tú encuentras ahí a un infiltrado, encuentras a un sinvergüenza, a un delincuente en las listas nuestras, hermanos, avísanos. Inmediatamente va a ser inspectorado, porque nosotros no vamos a llevar a ningún delincuente, a ningún sujeto, hermano, que sea un traficante de la política. Vamos a llevar a gente honesta, a gente profesional, a gente que quiera servir a su patria, hermano. Muchas gracias. Hasta la victoria final, hermano.